Vamos a comenzar con el primer módulo que corresponde a la certificación tanto CISO como ISA y además de FCA. La importancia del gobierno de seguridad de la información radica en su enfoque holístico que llega a todas las áreas de la empresa. Quiero resaltar esta frase: la seguridad de la información es un tema de negocio, legal y no solamente tecnológico. La experiencia nos va mostrando que cuando uno habla de seguridad de la información, directamente se enfoca al área de sistemas. Pero vamos a ver que la seguridad de la información es un tema que debe estar presente en todos los procesos, en todos los productos. Ya es un tema transversal, ya deja de ser un tema de especialidad exclusiva de diferentes profesionales y llega a ser un requisito a nivel de toda la organización. Comencemos. ¿Cómo tratar, cómo encarar este punto de la seguridad de la información? Muchas veces nos planteamos diferentes preguntas. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo poder determinar si estamos o no en un nivel adecuado de seguridad de la información a nivel empresa, a nivel institución? Vamos a ver que uno de los pasos básicos tiene que ver con la identificación, lo que se ha conocido como la determinación del activo tecnológico, del activo de la información, ese activo que está presente en los recursos y en los procesos de los negocios. Parte de este punto significa, por ejemplo, determinar el contexto del negocio. Cada institución tiene determinado fin que está planteado en la misión, en la visión, en los objetivos empresariales. Entonces, cada institución va a tener un diferente enfoque hacia la seguridad de la información. El contexto del negocio tiene precisamente esa razón de ser. Si vemos un ejemplo, vamos a definir que una institución se desenvuelve ¿dónde? En un mercado inmediato. El mercado inmediato, por ejemplo, si hablamos del contexto, una empresa que brinda servicios de consultoría, su mercado inmediato son sus clientes. Pero la misma empresa se desenvuelve en un contexto a nivel, podemos enfocarlo a nivel geográfico, a nivel país, a nivel regulatorio. Entonces, cuando hablamos del contexto de negocio, determinamos precisamente ese entorno bajo el cual el negocio se desenvuelve. El entorno que puede tener un efecto sobre el negocio, creando esa sinergia y esa inercia resultante de la interacción de los componentes del negocio. Entonces, acá vamos a determinar, en este mercado, el negocio va a tener clientes, va a tener competencia, va a tener entidades que las regulan, superintendencias, ministerios. Entonces, cuando hablamos del contexto del negocio, nos referimos precisamente a eso. Determinar todos los elementos que hacen a la participación, que hacen al sistema del negocio. Otro elemento importante, conocido por sus siglas, VIA, lo que es el análisis de impacto al negocio, tiene que ver precisamente con determinar la acción que ejecuta cada uno de estos elementos sobre el negocio. Esta acción puede ser positiva o puede ser negativa cuando el factor es contrario a los objetivos del negocio. Entonces, el VIA es un concepto para determinar precisamente el análisis de impacto al negocio. Vamos a trabajar y vamos a hablar de la gestión de riesgos. ¿Qué impacto significa, por ejemplo, que una superintendencia determine nueva regulación sobre el negocio? Nos lleva a un riesgo legal, riesgo normativo. Entonces vamos a tratar más adelante lo que hemos denominado el análisis FINOL, análisis de impacto financiero, de imagen, normativo, operativo y legal. Vamos a hablar de los procesos. Si hablamos que internamente una institución es un conjunto de recursos que se administran para el logro de los objetivos, vamos a hablar que precisamente esa interacción de los elementos hace a un proceso. Vamos a hablar de la identificación de estos procesos. Entonces, inicialmente estos son conceptos, pero estos conceptos los podemos tratar metodológicamente. Los métodos van a estar dados en nuestro medio por el conjunto de estándares internacionales, prácticas recomendadas. Tenemos la difundida ya norma ISO 27002, tenemos el conjunto de
principios generalmente aceptados de seguridad de la información, conocidos con la sigla GAISP, lo que es el modelo de madurez de seguridad de la información, de código abierto, ISM3, y algo que se está convirtiendo en un método o un estándar por defecto, la metodología COVID. Si aplicamos lo que conceptualmente define a nuestro negocio versus lo que metodológicamente se utiliza como un instrumento, el resultado es natural. Vamos a llegar a determinar la brecha entre lo que estamos haciendo versus lo que debería hacer una institución que se desenvuelve en un mercado o en un contexto similar al que nosotros tenemos. Entonces vamos a aplicar lo que está definido metodológicamente para entidades, por ejemplo, del rubro financiero, del rubro de servicios, del rubro gubernamental, versus lo que nosotros estamos haciendo. Eso nos va a definir las brechas, y las brechas se van a expresar en términos de ¿qué? En términos de riesgo, en términos de impacto, en términos de probabilidad de que algo ocurra. Si nosotros llegamos a determinar precisamente las brechas, el cesar o acotar esas brechas nos va a generar lo que comúnmente denominamos un plan de acción. Esta es una forma de encarar, es una forma más natural de encarar un proceso de implementación de seguridad de la información. Podemos hacerlo de esta manera, no está ceñido con ningún principio de seguridad generalmente aceptado, pero precisamente ahora nosotros vamos a encarar este proceso de implementar seguridad de la información desde su enfoque general a lo particular, desde un enfoque gerencial hasta un nivel operativo. Y esto lo vamos a trabajar directamente con los principios que nos llevan a identificar los activos que participan en un proceso de negocio. Vamos a hablar de la política institucional, en este caso de la política de seguridad de la información, que regula la acción o la interacción del negocio relacionado con los estándares, con las leyes, con las guías y procedimientos. Vamos a hablar del recurso humano, la necesidad de que este recurso humano esté actualizado y capacitado. Vamos a hablar de la tecnología y, algo muy importante, del control que debe ejercer el negocio sobre esta tecnología, sobre la seguridad, sobre el desarrollo, sobre la continuidad del negocio. Entonces, este conjunto de elementos van a ser a lo que conocemos como los activos de información. Decimos clasificados porque hay que dar una categorización, hay que definirlos en diferentes ámbitos. Pues comencemos. Vamos a hablar inicialmente de lo que es el gobierno corporativo. ¿Por qué vamos a comenzar el gobierno corporativo cuando hablamos de gobierno de seguridad de la información? Precisamente por esa relación de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De bajar de un enfoque estratégico hasta un nivel operativo, bajar de un enfoque gerencial hasta un nivel funcional. Entonces, el gobierno corporativo hoy por hoy se está convirtiendo en el enfoque que dice y habla sobre el comportamiento ético. Acá tenemos que partir definiendo qué es ético. Vamos a tener diferentes excepciones. Dice, por parte de los directores u otros encargados. Entonces acá ya nos está definiendo un conjunto de responsabilidades. ¿Quiénes son responsables de este comportamiento ético? Dice, para la creación y entrega de beneficios para todas las partes interesadas. Acá hemos definido un negocio y hemos definido las partes interesadas, el mercado inmediato y la comunidad entera. Están enmarcados geográfica, legalmente, podemos decir, en el marco país. Entonces, el gobierno corporativo hoy en día está normando precisamente este comportamiento ético. Y llega a tener un nexo natural con lo que es el gobierno de seguridad de la información. Veamos su definición conceptual. Dice un conjunto de responsabilidades, como anteriormente habíamos indicado, y prácticas usadas por la gerencia de una organización. ¿Para qué? Proveer dirección estratégica. Debemos darle un norte a la organización. Asegurar que las metas sean alcanzables. Entonces, el norte debe estar segmentado en